Este es el barrio La Macarena, ubicado en el centro de la ciudad. Es conocido por su importante movida cultural y gastronómica, y donde reside desde hace mucho tiempo nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la actuación, las artes escénicas y el teatro, con nuestra invitada, Consuelo Moure, actriz pamplonesa de largo y destacado trasegar en estas lides de la actuación. Consuelo, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para este programa tan bonito, me parece. Consuelo, háblanos un poco sobre tu infancia, tu familia y la Pamplona de ese momento. Soy viejita, pero no tanto como para hablar de Pamplonilla la Loca, que es que llaman a ese pueblo, le dicen Pamplonilla la Loca, porque parece que tuvo una época que era la gente bien loca, de verdad. ¿Loca? No, locata, que se pasaba, sí. Y hacía unas fiestas y había unas situaciones que no eran non santas, pues, para la época, que además Pamplona era muy curera. Sí. Es un pueblo lleno de curas, de colegios, de seminarios, de todo eso, todavía tiene algo de eso. Y entonces se combinaban las dos cosas, que es muy natural. Sí. Pero yo esa época pues no la viví. Me acuerdo cuando estaba muy chiquita, es de la época de la violencia, porque en Norte de Santander se dio la violencia muy fuerte entre liberales y conservadores. Había pueblos que se veían así de una montaña a la otra, el uno era liberal y conservador, y se mataban entre ellos. Y entre esos los curas instigaban mucho esa guerra para matar liberales porque ellos eran conservadores. Nuestra familia era liberal. Entonces, me acuerdo de chiquita, que lo primero que me acuerdo del pueblo era que a las 6 de la tarde ya nos metían a la casa, nos encerraban, cerraban los postigos de las ventanas de las alcobas y ya nos tocaba hacer reuniones y jugar adentro, porque no podíamos salir, porque era cuando empezaban a salir a matar liberales los conservadores. Y se oían, yo alcanzaba a oír. Esa época de la violencia, yo la viví de oídas, porque sentía el correr de la gente, los gritos, y entonces eso se le magnifica a uno más. Esos son los primeros recuerdos que tengo yo de ese pueblo, de Pamplona. ¿Pero hubo alguna víctima de tu familia durante la época de la violencia? Que yo sepa, no. Bueno, ¿y qué hacía tu familia y tus hermanos durante esa época? Mi mamá es de apellido Ramírez Villamizar. Eso es una familia típica de Norte de Santander. Mis tíos todos eran artesanos, muy pocos profesionales entre mis abuelos y eso. Sí tenía un abuelo que fue ingeniero y construyó la plaza de mercado de Pamplona, que es una belleza. Sí. Es patrimonio arquitectónico. Pero por lo general son artesanos. Y por el lado de las mujeres, pues mi mamá era una niña cuando se casó, de un pueblo como Pamplona, y pues mi papá fue el que la educó, digamos así. Y vivimos mucho tiempo en Pamplona. Realmente nos vinimos de Norte de Santander cuando mi papá se murió. Bueno, ¿y en qué año más o menos fue eso? Mi papá se murió en el 65. Yo ya me había casado, yo me casé en el 64 con Paco. Yo no volví a vivir por allá en Norte de Santander. Ahora, últimamente, sí tengo como mucha relación, sobre todo con Pamplona, a raíz de la muerte de Ramírez Villamizar, que es tío mío, escultor, que él hizo un museo muy importante en Pamplona, Museo Ramírez Villamizar. 2 hermanos y yo quedamos de herederos de él. Y también nos dio la herencia de cuidar y de ayudar a cuidar el Museo de Pamplona. Consuelo, tú perteneces a una familia de artistas. Ramírez Villamizar, tus hermanos, directores, actores.
Cuéntanos un poquito acerca de cómo te movías en ese ambiente artístico. Bueno, eso tiene que ver un poco con la vida familiar, porque como éramos tantos, nosotros éramos 8 hermanos. ¿Tú eras mayor, menor? Yo era de las menores, Y éramos muchos, y mamá en un pueblo no tenía no había televisión, qué hacer con todos muchachitos locos, insoportables. Entonces ella nos leía cuentos, ella nos hacía obras de teatro, ella nos enseñó todas esas cosas. Y nosotros hacíamos. Teníamos el tío Eduardo Ramírez, que era muy querido por mamá, y entonces cuando iba de vacaciones iba a la casa. Y entonces eso sí era para nosotros la delicia, porque él nos hacía también obras, nos pintaba, nos hacía escenografías. Mis hermanos mayores, Germán, sobre todo, él sí se ponía a leer y a hacer obras de teatro de chiquito, sí, que fue el que más, digamos, cogió esa idea por el teatro. Yo realmente, yo no había decidido que iba a ser actriz nunca de eso. No, a mí me gustaba todo eso y por seguimiento con mis hermanos. Claro. Fue ya después en Cúcuta, cuando vivía en Cúcuta, conocí a un señor que se llamaba Paco Barrero. Ni más ni menos. Nada menos, sí. Y resulta que por casualidad yo era la secretaria de la Casa de la Cultura en Cúcuta, porque era amiga del gobernador y el gobernador me nombró ahí, no sé qué. Y el gobernador llevó al señor Paco Barrero, que está por ahí, y yo resulté secretaria de ese señor. Y ahí empezó todo. Realmente ahí empezó todo. Muy bien. Vamos ahora a un corte a comerciales y en breves momentos continuaremos hablando con Consuelo Moure. De verdad, ¿y tú con Ramírez Villamizar? Pamplona, la ciudad patriota, como la calificó el libertador Simón Bolívar por haber sido pionera de la revolución neogranadina. Se encuentra localizada en una importante ruta comercial entre Colombia y Venezuela, con tierras de maravillosa fertilidad y con yacimientos auríferos, nudo estratégico, económico, político y administrativo del departamento y centro de la cultura norte santanderiana. ¿Y cómo era la actividad cultural en ese momento en norte de Santander? Bueno, yo viví en Pamplona, pero después nos pasamos a Cúcuta, yo a estudiar a Cúcuta. ¿En qué año? Como en los 50, una cosa así. Y empecé yo a estudiar en Cúcuta, y Cúcuta nunca ha sido una ciudad cultural, es una ciudad de comercio, de frontera, pero sí la familia se hizo a unos amigos, a una gente que le interesaba la cosa musical, la cosa artística, la cosa teatral, y en Norte de Santander, digamos que éramos conocidos por eso, pero no porque el ambiente de la ciudad fuera cultural, no. Un núcleo nomás. Un núcleo, sí. Y en ese momento ya comenzaste a hacer teatro. Sí. ¿Cuál fue tu primera obra? Fue una obra que se llama El pedido de mano de Anton Chekhov, muy linda. Fue una obra que la dirigió una señora que era Alicia Baráibar, una española, era en ese momento la esposa de Eduardo Cotelamos, que fue gobernador de Norte de Santander. El gobernador estaba en campaña política y paseamos todos los pueblos de Norte de Santander con esa obra. ¿Y cómo la recibió la gente? Muy bien, yo creo que era muy bonita ese montaje, era muy simple, muy sencillo, y pues es una obra que tiene que ver con la vida campesina, la vida rural. Sí, El pedido de mano es una señora, una niña que es dueña de una tierra y llega un señor a pedirle la mano y ella dice que yo no me caso con ese porque no tiene plata y cosas así, muy divertida. Esa fue la primera, después ya fue todo dirigido por Paco Barrero. ¿Y cómo era esa relación entre lo personal y lo profesional? Bueno, es que la relación con Paco fue muy rara, porque papá lo odiaba. Papá era un señor ultra godo. ¿Y por qué lo odiaban? ¿Por lo liberal? Papá era liberal,
y decía que era ateo y todas esas cosas, pero en su conducta y en su pensamiento era ultra godo. Y llegó un señor de Bogotá sin saber quién era, el norte de Santander, todos nos conocemos, todo el mundo pregunta, ¿hijo de quién? ¿Sobrino de quién? ¿Nieto de quién? Y entonces no le gustaba. Y Paco, cuando ya formalizábamos y queríamos casarnos y todo, le pidió la mano. Ay, imagínate, pedido de mano. Le hizo, pues. No. Entonces nos tocó volarnos. Ah, eso Nos fue tocó con volarnos con todo. escapada y todo para acá, para Bogotá. ¿Y sabe quién nos llegó a casar? ¿Quién? Camilo Torres. El Oh. cura Camilo Torres, que era muy amigo de Paco. Y bueno, ¿cómo se empieza a dar esa mezcla entre el quehacer político y escénico? Sinceramente, yo era una niña menor de edad, por eso nos volamos. Sí. Bueno, yo era sacada de salir del colegio, no tenía muchas referencias. La culpa de todo se lo debo a Paco Barrero. Nos encontramos ahora con Paco Barrero, intelectual colombiano, director pionero de la televisión colombiana, director de teatro, formador de actores y el compañero de vida de Consuelo Moure, la gorda como cariñosamente le dices. Contextualízanos un poco cómo fue esa llegada a Cúcuta. ¿Qué encontraste? ¿Por qué llegaste allí? Yo llego a Cúcuta, no me acuerdo bien, sobre el 61, algo así. Invitado por Eduardo Cote Lamos, gobernador de Norte de Santander, y por Alicia Baraybar de Cote, esposa del gobernador, que había iniciado unas tareas culturales con la Casa de la Cultura en Cúcuta. Llegas con el propósito de desarrollar un proyecto cultural. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia. Empecé por donde hay que empezar, el trabajo de campo, por ir a los barrios y ver qué era lo que pensaba la gente, y qué era lo que sentía, y qué era lo que querían. Y a eso aplicarle lo que más o menos sabíamos, algo de teatro y algo de televisión, porque el cine sí era muy lejano en aquellos días, pero sumamente lejano. Consuelo nos estuvo hablando un poco de su afición de niña por los juegos escénicos y la influencia que tuvo en ella su mamá con las lecturas que les hacía. Pero ya formalmente, quien introdujo a Consuelo en las artes escénicas y la actuación fuiste tú. No, yo no tengo ni idea. Ella me interesó como persona por la discreción. Y porque yo, lo voy a decir de esta manera, yo me fui a Bogotá hasta aquí de mujeres, yo no quería saber nada de mujeres. Entonces yo me fui dizque al convento de Cúcuta. Y me tropecé con esta niña. Era mi secretaria y a veces bajaba o se quedaba a los ensayos por la noche, a veces. Y un día le dije, ¿y por qué no ensaya con nosotros? ¿Y por qué no...? Me dijo, ¿de veras? Le dije, sí, de veras. Y no iban a decir nada. No, no hice nada. Entonces ella empezó a subirse a los ensayos. Pero como niña caprichosa que era, eso hacía unos berrinches encima del escenario. Primer problema, la relación director-actriz, cuando son pareja, es una relación brutalmente difícil. Paco, ¿cuánto llevas con Consuelo? Lo digo, la traiciono. Más de 47 años juntos. Paco, desde tu visión, ¿qué es lo que permite que una pareja permanezca unida durante tanto tiempo? La formación. Yo no entendí nunca que la relación con una dama se limitara al puro problema afectivo. Tenía que darse en todos los otros planos y había que discutir todos los problemas. La felicidad, el amor eterno,
el compañero ideal, eso es pura paja, eso no existe, eso hay que irlo construyendo día a día, pelea a pelea, furia tras furia. Eso hay que irlo construyendo muy lentamente. Todavía nos peleamos todos los días. Bueno, tú empezaste a formarte, fuiste una luchadora de los derechos humanos y civiles. ¿Cómo fue esa época? Sí, es decir, yo no soy feminista, transa ni nada, pero sí, yo no sé, es en mi casa, desde mi mamá. Aunque ella era muy pacífica, muy por allá, pero ella tenía su cosa de rebeldía antimachista sobre todo, y como que yo le heredé eso. El arte siempre busca recoger fenómenos de la realidad para decir verdades. Tú fuiste partícipe de diferentes movimientos culturales con ese propósito. ¿Por qué no nos comentas algo acerca de esta experiencia? Bueno, eso han sido cosas como, yo diría que no continuas, como o coyunturales más bien. En una época, me acuerdo, cuando estaba construyendo la avenida Circunvalar de los Cerros Orientales, yo siempre he vivido como en este sector, en la Macarena, y me gustaban los títeres. Entonces formé un grupo de títeres con unos niños de la Perseverancia y recorríamos los cerros con ellos, llegamos hasta los Chircales y todo eso a hacer obras de títeres. Me acuerdo que hice una obra, o hicimos 2 obras con una niña que le decían la Chiqui, que creo que era del M19 y se murió en una de esas refriegas del M19. También hice teatro dirigido a los obreros, hicimos obras de teatro, íbamos a los sindicatos, en algunas nos sacaban los mismos de los sindicatos porque resultaban que eran contrarios a la posición que nosotros llevábamos. Muy divertido de todas maneras, pero arriesgado. Me acuerdo que una vez estuve hasta en la cárcel, un día. Esa experiencia para mí fue importantísima, en ese momento era importantísimo haber estado siquiera oliendo la cárcel, ¿no? Decía uno, contando uno. Estaba haciendo la obra esa de los títeres con los niños de la Perseverancia en los Cerros Orientales y llegó la policía porque iban a desalojar a unas familias para poder construir esa avenida. Entonces nosotros estábamos haciendo el apoyo allá y un día muy lluvioso y llegó la policía y entonces para que no nos cogieran nos bajamos cerro abajo y nos resbalamos y estábamos untados de barro y abajo estaban los policías y nos recogieron y nos llevaron. Sí, pues tuve un día, pues anécdotas muy divertidas, ¿no? Porque realmente meterse uno en la... Y yo estoy contra la lucha armada y contra todo eso, ¿no? Esa forma de lucha, sí. ¿Cómo ves ahora desde la distancia la condición, la situación que se está viviendo en norte de Santander con la explotación minera y las luchas campesinas del Catatumbo? Me llama mucho la atención que sea en esa zona tan rica, que entre otras cosas tan despreciada por los mismos norte santanderianos y por el país entero, la zona del Catatumbo. Ahora venimos a descubrir que es que el Catatumbo tiene minas de oro, tiene petróleo, tiene una cantidad de riquezas naturales que por eso están allá. Muchas gentes, ¿sí? A ver cómo se apropian de eso que es de la región. Y entonces hay muchos sectores y mucha gente interesada de todos los bandos, ¿sí? Desde grandes industriales que ya compraron esas tierras. Alguien me comentaba que el zar de las Esmeraldas, el que se murió, tenía tierras allá en norte de Santander, en Catatumbo, porque hay esmeraldas, me han dicho. Entonces,
El conflicto va para largo, creo, no es tan fácil y creo que por el carácter de la gente que está ya luchando no se va a arreglar así de fácil, pienso yo. Y me parece interesante seguir ese movimiento. Hiciste teatro, hiciste televisión. ¿Por qué no nos comentas ahora algo de tu experiencia en el cine? Ha sido relativamente poca porque pues el ambiente cinematográfico en este país no es todavía muy grande, pero ya se está viendo que están haciendo películas y con más frecuencia. Yo he trabajado en 3 obras, en 3 películas que que produjo Dago. La última que me gustó el trabajo fue una obra con Camila Lobo Guerrero que se llama Nochebuena, que fue hace como 4 o 5 años que la hicimos. 4 obras, 4 películas he hecho, no más. Cuéntanos, ¿qué haces tú para construir un personaje? Yo soy como muy emotiva y muy intuitiva, dijéramos así, sí. Empiezo porque si no me gusta lo que estoy haciendo, definitivamente no lo hago y me arrancho, como dicen, y en la actuación a uno le tiene que gustar y se tiene que divertir y se tiene como que burlar de uno mismo y no sé, yo creo que es de ahí parte como lo demás. Ya después, cuando uno va a profundizar, tiene que estudiar, tiene que preparar, tiene que investigar, todo eso. Este programa se llama Embajadores del Gran Santander. ¿Por qué crees tú que eres una embajadora del Gran Santander? Yo no sé si soy embajadora del Gran Santander, porque me siento santanderiana, siento que tengo eso en la sangre, que soy santanderiana. No, a veces me dicen rola por la manera de hablar, pero no, yo me siento santanderiana, aunque pues muy joven me vine, pero no, sí, quiero a mi Santander. Parece una zona muy importante. A los 2 Santanderes, yo también tengo familia en el otro Santander, en Santander del Sur. Sí. Y es una tierra hermosa. Hermosa. Consuelo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos verte muy pronto en una nueva producción escénica. No, pues gracias a ustedes. Además, para mí es un honor hacer parte de este programa, realmente. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un nuevo capítulo de Embajadores del Gran Santander.